Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más personales e intensas de todo el libro de Mormón, la experiencia de Enós. Es un libro que tiene un solo capítulo, pero su profundidad es inmensa. Es la historia de cómo un hombre luchó con su alma y encontró a Dios de una manera que cambió su vida para siempre. Enós era hijo de Jacob y nieto de Lehi, así que creció en un hogar donde el evangelio era fundamental. Su padre le había enseñado sobre la obediencia, la fe y la importancia de vivir una vida recta. Pero, como a muchos de nosotros, esas enseñanzas no se quedaron solo en la superficie. Empezaron a resonar en su interior, a inquietarlo. Sentía un vacío, una necesidad de conectar con Dios por sí mismo. Todo llegó a un punto crítico un día mientras estaba en el bosque cazando. De repente, las palabras de su padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos llenaron su mente con una fuerza increíble. Y en ese momento, un deseo abrumador se apoderó de él. Necesitaba saber que sus pecados estaban perdonados. Su alma, como él mismo dice, tuvo hambre. Así que se arrodilló y comenzó a orar. Y esta no fue una oración corta de 5 minutos. Enós oró con una intensidad que pocos hemos experimentado. Clamó a su Hacedor todo el día, y cuando llegó la noche, siguió orando. Imaginen esa escena. Un hombre solo en el bosque, luchando en oración, derramando su corazón ante Dios sin parar, durante horas y horas. No buscaba una respuesta rápida, buscaba una conexión real. Y entonces, en medio de esa lucha espiritual, escuchó una voz. No era una voz en su cabeza, sino una voz que penetró su alma. Le dijo: Enós, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. ¡Qué momento tan poderoso! Después de esa larga y angustiosa súplica, la respuesta llegó directa y clara. Inmediatamente, toda su culpa desapareció. Sintió una paz que lo inundó por completo. Asombrado, le preguntó a Dios: Señor, ¿cómo es posible esto? La respuesta que recibió es clave para entender todo el Evangelio. Por tu fe en Cristo, a quien nunca has oído ni visto. Pensemos en esto por un momento. Enós vivió cientos de años antes de que Jesús naciera en Belén. Sin embargo, su fe en un Salvador que aún no había venido, tuvo el poder de perdonar sus pecados en ese mismo instante. Esto nos enseña una verdad maravillosa. El poder de la expiación de Cristo no está limitado por el tiempo. La fe en Él siempre ha tenido, y siempre tendrá, el poder de sanar y redimir. Ahora, aquí es donde la historia de Enós se vuelve aún más inspiradora. Una vez que recibió su propio perdón, ¿qué hizo? ¿Se levantó y se fue, feliz con su propia salvación? No. Su corazón, ahora lleno de paz y amor, se expandió. Su primera preocupación fue por su propio pueblo, los nefitas. Así que continuó orando, esta vez intercediendo por ellos. Le suplicó a Dios que fuera misericordioso con los nefitas, y Dios le respondió, prometiéndole que los bendeciría y los prosperaría mientras fueran fieles a sus mandamientos. Pero si se apartaban de él, enfrentarían consecuencias. Esta es una promesa condicional que vemos repetirse a lo largo de todo el libro de Mormón. Pero Enós no se detuvo ahí. Su compasión fue más allá. Después de orar por su pueblo, hizo algo extraordinario. Oró por sus enemigos, los lamanitas. En esa época, había un odio profundo entre los dos pueblos. Los lamanitas vivían en un estado de conflicto constante y buscaban destruir a los nefitas. Sería fácil para Enós sentir desprecio o rencor hacia ellos. Sin embargo, su oración no fue para que fueran destruidos, sino para que fueran preservados. Le rogó a Dios que preservara los registros sagrados, las planchas, para que algún día en el futuro, los lamanitas pudieran tener la oportunidad de conocer la verdad y volver a Dios. Su fe no solo era para su propio beneficio, sino para el beneficio de futuras generaciones, incluyendo a aquellos que eran considerados sus enemigos. Y Dios le hizo un juramento. Le prometió que sacaría a la luz los registros en su propio y debido tiempo.
Esta es una profecía directa sobre el libro de Mormón que tenemos en nuestras manos hoy. La oración de Enós, hace miles de años, fue una pieza clave en el plan de Dios para que este libro sagrado llegara a nosotros en los últimos días. Su fe tuvo un impacto que trascendió su propia vida de maneras que ni siquiera podía imaginar por completo. El resto del capítulo nos da un breve resumen de su vida. Nos cuenta que los nefitas se esforzaban por guardar la ley de Moisés, mientras que los lamanitas seguían siendo un pueblo hostil. Pero incluso al describir a los lamanitas, Enós no lo hace con desprecio. Su oración demuestra una preocupación genuina y un amor profundo por ellos, un verdadero ejemplo de caridad cristiana. Al final de su relato, Enós testifica con una seguridad asombrosa. Dice que la palabra de Dios, esa promesa de perdón y redención, había entrado profundamente en su corazón. Tenía la certeza absoluta de que sería salvo por la gracia de Cristo. Su lucha espiritual lo había llevado a una fe inquebrantable. Su capítulo termina con una hermosa declaración de esperanza. Habla del día en que se presentará ante Dios y dice: «Entonces veré su faz con placer, y Él me dirá: ven a mí, bendito. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre». Su viaje, que comenzó con una angustiosa lucha por el perdón, culminó en una gozosa anticipación de la vida eterna. La historia de Enós nos enseña muchísimo. Nos muestra el poder de la oración persistente y sincera. Nos recuerda que la fe en Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, sin importar cuán grandes sean, y nos desafía a expandir nuestro círculo de amor, a orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros seres queridos, nuestra comunidad, e incluso por aquellos que consideramos enemigos. La próxima vez que sientas que tu alma tiene hambre, recuerda a Enós. Recuerda su lucha en el bosque, su clamor a Dios, y la paz y el propósito que encontró. Su historia es una invitación para cada uno de nosotros a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a descubrir por nosotros mismos el poder transformador de la fe en Cristo. Muchas gracias por acompañarme hoy en este estudio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Nos vemos pronto.